comenzó en la mente toda sabiduría de Dios. La iglesia, hermanos, comenzó en los planes de Dios, ¿verdad? Ya el Señor tenía, hermanos, en sus planes que un día, hermanos, iba a estar la iglesia, ¿verdad? Y la palabra del Señor, hermano, lo llama como un misterio que no había sido revelado, sino, hermano, a su tiempo ese misterio un día se reveló. También, hermanos, vimos que también la iglesia, hermanos, comenzó también. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde comenzó la iglesia también? ¿En dónde comenzó también la iglesia, hermanos? Muy bien, hermana, en el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿sí? Ahí comenzó, hermano, la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ahí, hermanos, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió y ahí se cumplió, hermano, lo que estaba profetizado en Joel 2:28, ¿verdad? Y después de aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, hermano, ahí se cumplió lo que dice Joel 2:28 en el día de Pentecostés. Y dice la Biblia, hermano, que ahí fueron todos, hermanos, bautizados con el Espíritu Santo. Y después del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, dice que fueron llenos del Espíritu. Y con esa llenura, hermanos, el Espíritu Santo les dio de nuevo para hablar la palabra de Dios en toda Jerusalén, hermanos, ¿sí? Entonces, vimos ahí el primer sermón de Pedro, donde se convierten como 3,000 personas y se añaden a los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces, hermano, ahí comienza también la iglesia. Y también, hermano, en la declaración de Pedro hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermanos, pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y varios dicen, pues, unos dicen que tú eres un profeta, tú eres Elías o Juan Bautista. Y el Señor Jesucristo dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice la Biblia, edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, está diciendo que sobre él mismo se iba a edificar la iglesia. Vimos también, hermanos, acerca de los requisitos, ¿verdad? También vimos los requisitos, hermanos, para ser miembros. Y, hermano, uno de los requisitos importantes para ser miembros, hermano, es, primeramente, haber sido regenerado, ¿sí? Haber sido, hermanos, nacido de nuevo, haber aceptado al Señor Jesucristo, como dice ahí en San Juan capítulo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermano, el requisito principal para ser miembro en la iglesia es haber sido regenerado, tener el Espíritu Santo, hermanos, que lo hace una nueva criatura. Después de ahí, hermanos, ser bautizado, ¿sí? Ser bautizado en la iglesia, en una iglesia, hermanos, neotestamentaria y con el debido bautismo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, ¿sí? Entonces, hermanos, también, hermanos, también vimos las ordenanzas, hermanos. Vimos, hermano, que nosotros, como bautistas, hermano, creemos en 2 ordenanzas solamente, que es el bautismo y la cena del Señor, hermanos. Y una ordenanza es una orden, hermano, que conlleva símbolo de muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y no añade, hermano, algo mágico o gracia en la persona que lo está celebrando, hermanos, ¿sí? Esto quiere decir que el que se bautiza, hermano, no se convierte en una persona más santa, más salva, más perfecta, de ninguna manera, hermano. Solamente lo mantiene con una conciencia de que está obedeciendo al Señor Jesucristo, comenzando con el bautismo. Y también la ordenanza, hermano, de la cena del Señor. Y esa, hermano, la vamos a celebrar seguido, hermano, hasta que el Señor Jesucristo venga. Y también, hermanos, de ahí vimos, hermano, la ordenanza, hermanos, más amplia, más específica acerca del bautismo, ¿sí? Vimos también, un poquito más amplio, la cena del Señor. También vimos, hermano, los distintivos bautistas, ¿sí? Nosotros como bautistas, hermano, debemos de saber nuestros distintivos, ¿qué nos distingue, hermano, de los demás? ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos varios distintivos. Y ya de ahí, hermanos, vimos otro estudio. ¿Qué es, hermano? ¿Se acuerdan cuál vimos, hermano, después de los distintivos bautistas? Después de la cena del Señor, después del bautismo, ¿cuál vimos, hermanos? Los oficiales. Antes de ese, vimos las autoridades, ¿verdad? Y tenemos, hermano, en cuanto a ese estudio de las autoridades, vimos, hermano, acerca de las autoridades que hay en una iglesia. Comenzando, hermanos, con la cabeza, que es Cristo,
la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. La palabra de Dios. Vimos también, hermano, el tipo de gobierno que nosotros practicamos. ¿Alguien se acuerda, hermano, cuál es el tipo de gobierno que practicamos nosotros como bautistas? ¿Alguien se acuerda, hermanos? Gobierno congregacional. El gobierno congregacional. ¿Y cuál es el gobierno congregacional, hermano? Donde la mayoría tiene la voz, la mayoría se toman los acuerdos por mayoría. Como es neotestamentario, ¿no? Así sea, como decir iglesia activa. Donde se toma en cuenta a la iglesia, ¿verdad? Exactamente, donde se toma en cuenta a la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, hermano, a diferencia de otras congregaciones que tienen, hermanos, por ejemplo, un líder que es el que decide, como los de la religión, la religión católica, o por ejemplo la religión de la luz del mundo, hermanos, ellos tienen como un tipo papa, como un hombre, hermano, que él gobierna a todos. Entonces, hermanos, nosotros no, nosotros, hermanos, nos basamos en varios pasajes de la palabra de Dios, donde dice, hermanos, que los apóstoles tomaban decisiones junto con la iglesia. ¿Sí? Por eso nosotros, hermanos, tenemos un gobierno congregacional y nosotros, hermano, gracias a este gobierno, no desplazamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Gracias, Señor, por ello. Y también vimos, hermanos, comenzando la semana pasada, con el estudio de los oficiales de la iglesia. En el estudio pasado, hermanos, se habló acerca de las autoridades como el pastor y los diáconos, pero en ese estudio, hermanos, se enfatiza un poquito más. Entonces, vimos la semana pasada, hermano, acerca de los oficiales de la iglesia. Y vamos a hacer una oración, hermano, para comenzar esta mañana. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, en esta mañana, Señor, gracias le damos por su misericordia. Gracias, Padre bendito, porque sin duda alguna usted está aquí con nosotros. Le pido, por favor, Padre, que su Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que tome el control de ese estudio, Señor. Quite de nosotros toda cosa que nos afane, toda cosa que nos perturbe, toda cosa que robe nuestra atención, para concentrarnos solamente en aprender el día de hoy acerca de su palabra, de las enseñanzas bíblicas, Señor. Y que su nombre sea glorificado, Padre. Pido también por mis hermanos que faltan en venir, Señor, apresúreles para que lleguen pronto con nosotros, Señor. Esto, mi Dios, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano. El punto número 1, hermanos, de su hojita, ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a darle un pequeño repaso. Vimos, hermano, que la Biblia concede solo 2 oficiales y vimos la semana pasada varios pasajes. Vimos, hermano, que la Biblia concede 2 oficiales, que es el pastor y el diácono. ¿Sí? Vimos que se menciona el pastor y los diáconos como los oficiales de una iglesia. Ahí eso, en el punto número 1, hermano, dice, pastor es un anciano, obispo y presbiterio, que son la misma persona. En varios pasajes, hermano, de la Biblia, usted va a encontrar, hermano, que se va a encontrar la palabra pastor, donde habla de un líder, hermano, que apacienta un rebaño, pero muchas veces, hermano, también se va a encontrar la palabra anciano, dirigiéndose, hermano, al mismo trabajo de la persona, o también se va a encontrar con la palabra obispo o presbiterio. Son los títulos, hermano, de una misma persona. Por ejemplo, hermano, vamos a ver algunos pasajes rápidamente, nomás como recordarlos. ¿Alguien me puede leer, por favor, hermano? 1 Timoteo 3, 1, 8. No, es solo el versículo, hermano, versículos 1 y versículo 8. Otro que me lea Filipenses 1, 1. Otro que me lea, hermano, Hechos 20, 17 y 28. Otro, 1 Timoteo 4, 14. Otro, Efesios 4, 11 y versículo 12. Y otro que me lea, hermano, Hebreos 13, 7. Vamos a ver, hermano, una manera de repaso, lo que la palabra nos menciona, hermano, acerca de el primer oficial, que es el pastor. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, hermanos? ¿Alguien lo tiene, por favor? 1 de Timoteo 3, 1 y 8. Dice, palabra que alguno anhela obispado, buena obra desea. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas.
Gracias, hermano. Aquí primeramente, hermanos, la Biblia menciona el nombre de los dos oficiales, hermano, en un solo pasaje. ¿Sí? Habla, hermano, acerca de los requisitos para estos oficiales. Primeramente, hermano, dice, si alguno, palabra fiel, si alguno anhela, y luego dice obispado, buena obra desea. Y recordemos, hermano, que el obispado, cuando se anhela el obispado, es que se anhela el pastorado, o se anhela, hermano, el ministerio de ser un presbítero, un obispo, hermano, ¿sí? Un anciano. Entonces, por eso dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego dice, pero es necesario que el obispo sea, y comienza a decir, hermano, los requisitos del obispo, los requisitos, hermano, de la persona que anhela el obispado, ¿sí? Esto me está diciendo, hermano, que si entonces yo anhelo un obispado, yo tengo que ver, hermano, lo que la Biblia requiere de mí, ¿sí? Lo que se necesita para que yo sea un obispo. Y cuando acabo de decir los requisitos para el obispado, hermano, dice los diáconos. O sea, ya pasa, hermano, al siguiente oficial de una iglesia, que es el diácono. Y también dice, los diáconos, dice, así mismo deben de ser. Entonces, hermano, cuando habla así mismo, se refiere, hermano, a que también necesitan requisitos, hermano, ¿sí? Entonces ahí, hermano, por eso dice obispos al lado de diáconos en sus requisitos. ¿Qué dice Filipenses 1:1, hermanos? ¿Qué dice, hermana? Gracias, hermana. Hasta ahí, hermana. Muy bien. Dice, hermanos, Pablo y Timoteo. Fíjese, hermano, Pablo, hermanos, está mandando esta carta a la iglesia en Filipo, ¿sí? Pero se cuenta, hermanos, él con Timoteo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos. Cuando habla, hermano, a todos los santos, ¿a quién cree que se está refiriendo Pablo, hermano? A la iglesia. Muy bien, a la iglesia que está en Filipo, a todos los santos, ¿verdad? Está hablando, hermano, de manera general, a todos los hermanos de la iglesia, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la iglesia de Filipo. Dice, con los obispos y diáconos. O sea, vemos, hermano, cómo en este pasaje Pablo hace hincapié a que solamente, hermano, hay dos oficiales, los obispos y diáconos. Y vimos, hermano, que de alguna manera, por alguna razón, hermano, Pablo usa la palabra obispo, no menciona la palabra anciano, como en otros pasajes que vamos a ver, tampoco menciona la palabra pastor, pero, hermanos, sabemos que está refiriendo a la misma persona, a los obispos y diáconos. ¿Qué dice Hechos 20:17 y versículo 28, hermano? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, con todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, hermano. Ahí, hermano, en esos pasajes tan importantes, hermanos, como le digo, si usted, hermano, acostumbra a subrayar su Biblia, o si no, hermano, póngale un puntito, o si no, escríbalo en una hojita, hermano, porque son pasajes, hermano, tan importantes que nos hablan de títulos, hermanos, que se refieren a la misma persona. Ahí lo vemos, ¿verdad? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo, hermanos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Menciona ancianos de la iglesia. Y el versículo número 28 dice, por tanto, Pablo aquí está hablando con los ancianos. Dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. No se menciona, hermano, la palabra pastor, porque un pastor es el que apacienta, pero sí se menciona la palabra obispo, porque un obispo, hermano, es un supervisor, es un administrador, es un organizador, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, qué interesante que Pablo no usa la palabra pastor, pero sí menciona la palabra anciano y también menciona la palabra obispo para referirse a la misma persona, hermano, ¿sí? En un solo acontecimiento. Y luego dice, hermanos, en su hojita dice, presbítero se menciona solo una vez para referirse a un grupo de ancianos o pastores y apóstoles que impusieron las manos sobre un joven ministro. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:14, hermanos? No descuides el don que hay en ti, que
te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gracias, hermana, del presbiterio, ¿verdad? Gracias, hermano. Fíjese, hermano, aquí Pablo está hablando, hermano, de un grupo de personas que impusieron las manos sobre un joven llamado Timoteo. Hermano, recuerden que Timoteo fue el primer pastor de la iglesia en Éfeso, hermano, ¿sí? Entonces, no confundamos, hermano, a Tito, ¿sí? Timoteo es uno, Tito es otro. Tito fue el primer pastor de la isla, de una iglesia en la isla de Creta, hermano, ¿sí? Entonces aquí, hermano, Timoteo le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía. Dice, con la imposición de las manos, es como si dijera, con la imposición de las manos del grupo de ancianos, o del grupo de pastores, o del grupo de obispos. No, dice, del presbiterio, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, aquí Pablo menciona la palabra presbiterio, hermanos. Sí, la palabra presbiterio, hermano, viene de la palabra griega, que es presbúteros, que significa, hermano, anciano. ¿Sí? Pues, pero aquí se menciona solo una vez la palabra presbiterio, hermano. Y luego dice, hermanos, inciso dice, pastores, para referirse a los encargados de alimentar la iglesia. ¿Qué dice, hermano? Efesios 4:11 y versículo 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Hermano, mire, estos versículos, hermano, son una chulada de versículos porque están, hermano, impregnados de tanta enseñanza, hermano. Dice, hermanos, que él mismo constituyó. ¿Sabe a quién se refiere, hermano? Al Señor Jesucristo. Porque si usted, hermano, lee versículos arriba, está hablando, hermano, del Señor Jesucristo, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Dice, hermano, que él mismo constituyó a su iglesia, unos, dice, apóstoles, a otros profetas. Estos dones, hermanos, el don de apostolado y el don de profeta, hermano, ya cesó, ya pasó, ¿sí? Esto era solamente, hermano, durante el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque todavía no estaba la reunión de libros, la Biblia, hermano, terminada, ¿sí? Entonces, los apóstoles fueron los que pusieron los fundamentos y los profetas, hermano, eran los encargados de hablar la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Lo que Dios dictaba, hermano, en ese momento, para hablar para hablar cosas de tiempo presente y de tiempo futuro, hermano, ¿sí? Pero como ya está la Biblia, hermano, ya no hace falta la profecía, ¿sí? Por eso nosotros creemos en la revelación cerrada de Dios. Dios ya no tiene más que revelar porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice la Biblia que el Señor constituyó, hermanos, a unos apóstoles, a unos profetas, y luego dice, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hermanos, estos dones sí están vigentes, porque todavía hay evangelistas. ¿Qué es un evangelista, hermanos? Porque ayuda a la palabra de Dios a diferentes iglesias. Un evangelista, hermano, es aquel, hermano, que predica la palabra de Dios, ¿verdad? Que anima para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y que comparte correctamente el mensaje del evangelio, tanto a un grupo de personas como a una sola persona. Él tiene, hermano, el don de hablar el evangelio, tanto así un estadio completo, hermanos, y hace la invitación y lo habla tan correctamente porque tiene el don, hermanos, como a una sola persona. Y lo vimos en este caso con el caso del evangelista Felipe, hermano, ¿sí? Cuando él habló, hermano, a los creyentes allá en Samaria, hermano, y mucha gente se convirtió, y también habló, hermanos, al eunuco, a una sola persona. Entonces, hermano, todavía hay evangelistas. Y usted puede ver, hermano, ahorita los evangelistas, cuando hay un evangelista y predica, hermanos, su mensaje, ¿hacia dónde se dirige, hermanos? No se dirige bueno, por lo menos yo he visto dos cosas. Primeramente, hermano, a ganar almas. Cuando en una iglesia es invitado y hay personas que no son creyentes, él hace la invitación, hermano, de una manera tan correcta, hermano, porque tiene el don, porque es un evangelista. Y también, hermano, anima a la iglesia a salir a evangelizar, a ganar almas, a usar métodos para evangelismo. ¿Por qué? Porque es un evangelista, hermano, ¿sí? Y luego dice, a otros pastores y maestros. ¿También habrá pastores y maestros, hermano, en la iglesia hoy en día?
Por supuesto, sí. Todavía hay, hermanos, hay pastores. ¿Por qué? Porque son los encargados, hermanos, de alimentar a la iglesia y también maestros. Eso quiere decir, hermano, que un pastor debe de ser también un maestro, hermanos. ¿Sí? Ahora, también hay maestros que no son pastores, hermanos, ¿sí? Hay hombres, hermanos, que son unos excelentes maestros de la palabra de Dios, saben enseñar bien la palabra de Dios, hermano, la saben desarrollar de tal manera, hermanos, que no nos vamos con un signo de interrogación. Uno aprende bastante, hermanos, porque son buenos maestros, pero no son pastores, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastorado, hermano, comienza con un llamado, ¿sí? Comienza con un llamado. Entonces, hermano, no todo el que predica bien, no todo el que enseña bien, va a ser un pastor, hermano. Entonces, hermano, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué, hermanos? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor, hermanos, es el encargado de preparar a los creyentes, hermano, para el ministerio, para la obra del ministerio. Es el pastor, hermano, el encargado, hermano, de preparar a maestros, de preparar a maestras para que puedan enseñar, hermano, la palabra de Dios, ¿sí? A preparar a creyentes, hermano, para ministerios como la música, ministerios como mujeres, varios ministerios. Es el pastor el encargado de todo esto, hermano, ¿sí? Por eso aquí dice, pastores para referirse a los encargados de alimentar a la iglesia, ¿eh? Y cuando habla de alimentar, hermano, significa, hermano, enseñarles correctamente la palabra de Dios. ¿Sí, hermana? Que se nos está ayudando a aprender más para cuando salgamos o hablemos a alguna persona, Pues claro. que tengamos el conocimiento para poder hablar bien a las personas. Exacto. No estudiamos la Biblia, no venimos a escuchar la palabra de Dios, pues nos van a preguntar y vamos a decir, no sé. ¿Quién sabe? Ándale. Pero pues es bonito Sí. venir Aprender. la palabra de Dios y la escuela dominical, porque ahí es donde aprende. Donde se aprende. Y por eso, sí. Ándale. Por eso, como dice la hermana, usted se encuentra a alguien por la calle, hermano, y le pregunta algo refiriéndose para referirse a algo que usted vio en la escuela dominical, pero como no se atendió a la escuela dominical, hermano, no se aprende y no sabemos cómo responderle. Por ejemplo, hermano, si a usted le preguntan, o alguien que no viene a la escuela dominical le preguntan, oye, ¿y cuándo inició la iglesia cristiana? ¿Cuándo inició? Y pues van a decir, pues sí, pues bueno, ahí en Hechos dice que, pues en Hechos los hermanos empezaron a predicar. Sí, pero ¿cómo inició? A ver, dime, ¿cuándo inició tu iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia bautista? ¿Cuándo inició? No van a saber, hermano, ¿por qué? Porque no vienen a la escuela dominical. Entonces, hermano, por eso, hermano, el pastor es el encargado, hermano, de enseñar, de preparar. Por eso aquí dice, ¿verdad? A fin de perfeccionar. Cuando habla de perfeccionar, hermano, significa hacerlos madurar o prepararlos a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Se refiere, hermano, a los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Un ministerio que sirve para que la iglesia sea edificada, hermano, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Amén. ¿Qué dice, hermano? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Gracias, hermano. Mire, hermano, qué versículo tan importante. Dice aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, hermano. Por eso digo el escritor de Hebreos. Dice, acordaos de vuestros pastores. O sea, acuérdense de las personas que les enseñaron la palabra de Dios. Dice que os hablaron la palabra de Dios y luego dice considerad. Se refiere a que meditemos, que nos acordemos, que nos sentemos un momento, hermano, y que pensemos en ello. Dice, ¿cuál haya sido el resultado de su conducta? Se refiere a la manera, hermano, en que ellos pastorearon la iglesia, la manera en que nos pastorearon, hermano, ¿sí? O sea, digo esto, hermano, porque eso es lo que se refiere según el texto, hermano, ¿sí? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y luego dice, e imitad su fe. O sea, si ellos, hermano, hicieron un buen trabajo como pastores, hermano, nosotros, cuando dice imitar su fe, significa, hermanos, que nosotros debemos ser obedientes a lo que ellos nos enseñaron, ¿sí? Es imitar su fe, significa, hermano, que yo voy a ser obediente a lo que ellos me enseñaron. Por eso, hermano, si fue un mal ejemplo, pues obviamente yo no voy a ser obediente a ese mal ejemplo.
quizás tomar las cosas buenas, pero hermano, pues bueno, muchos no dieron un buen ejemplo. Por eso dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Sí, hermano, ser obedientes a lo que ellos nos enseñaron. Entonces, por eso dice pastores para referirse a los encargados de alimentar la iglesia. Ahí en su hojita, hermano, dice obispo. Viene de la palabra griega episcopos, que significa superintendente, director. ¿Por qué? Porque administra y dirige la iglesia. Pastor viene de la palabra griega poimen, que significa pastor. ¿Por qué? Porque alimenta a la iglesia como el pastor a su rebaño, hermanos, ¿sí? Y luego dice ancianos. Viene de la palabra griega presbíteros, que significa anciano, porque es sabio por tener más edad. Ahora, esto significa, hermano, no porque todos los pastores sean ancianos, no, sino porque ellos, hermano, son los encargados de aconsejar, porque se supone, hermano, que es un pastor que tiene la experiencia, hermano, que lee la palabra del Señor y que le va a dar un consejo basado en la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y luego dice, hermano, hay iglesias que sostienen que se puede tener pastores, ancianos y diáconos. Es verdad que la iglesia tiene la prerrogativa de nombrar comisiones y encargar tareas como lo crea necesario y conveniente, pero nunca traspasando la palabra de Dios, y en el caso del liderazgo, esta concede solo 2, pastores y diáconos. Esto significa, hermano, a que con nosotros como iglesia, hermano, teniendo un gobierno congregacional, hermano, que no viene, hermano, otro pastor a meterse en nuestros asuntos o a querer hacer algo, hermano, de ninguna manera, hermanos, ¿sí? Al contrario, hermano, gracias a Dios por los pastores que nos han apoyado, que nos han ayudado, que nos han visitado. Son pastores que toman en cuenta mucho la ética, hermanos, y no se meten para nada en nuestros asuntos, hermano. Cuando nos quieren ayudar, hermano, nos ayudan y ellos se retiran. Hermano, gracias al Señor por esos siervos, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermano, nosotros como congregación, no porque tengamos un gobierno congregacional, hermano, vamos a nombrar pastoras o vamos a nombrar mujeres diáconas cuando hay varones, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, nosotros podemos como congregación hacer algo como la iglesia, hermano, lo vea necesario. Pero, hermano, sin traspasar lo que dice la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Por eso dice, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta, hermano. Dice, y en el caso del liderazgo, esta concede solo 2, pastores y diáconos. Por ejemplo, hermano, yo me estaba acordando, cuando estaba estudiando este punto, una vez que el hermano Jorge, él estuvo en una congregación, hermano, un tiempecito, donde el pastor, él decía, hermano, que él no quería recibir una ayuda, porque él trabajaba y él ganaba bien, y él no quiere recibir una ayuda, hermano. No quiere recibir. Pero la iglesia, hermano, la iglesia quería apoyarla, aunque sea con algo, hermano. Pero él se negaba. ¿Esto será bíblico, hermanos? ¿Eso estará bien delante de la palabra de Dios? Bueno, alguien puede decir, pues bueno, a lo mejor el pastor no quiere ser carga a la iglesia, porque él tiene un trabajo y pues gana bien, ¿verdad? Tiene un buen trabajo, o tenía, no sé, pero no quiere hacer carga a la iglesia. Pero la iglesia, hermano, lo ve del punto de vista, no como dice el pastor, lo ve del punto de vista bíblico, hermano. Porque la Biblia así dice, hermanos. ¿Sí? Entonces, la iglesia, hermano, lo hace porque la iglesia quiere ser bendecida. Pero el pastor, hermano, a lo mejor porque desconoce un poquito la palabra del Señor, porque a lo mejor no se ha metido bien, hermano, desconoce esta bendición. Y la iglesia, hermano, es bendecida cuando apoya, hermano, a sus líderes, cuando apoya a su pastor. Poquito, mucho, como sea, hermano, pero la iglesia sabe que es bendecida, hermano. Pero el pastor, pues no quería. Entonces, hermano, la iglesia tenía por conveniente esto, pero el pastor no quería. Entonces, hermano, por eso, hermano, cuando la iglesia va a decidir algo, tiene que estar basado en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Ok, entonces, hermanos, ahí a la vuelta dice, ahora vamos con los diáconos. Dice diácono, palabra griega que significa simplemente servidor. La palabra diácono, hermano, solamente significa un servidor, ¿sí? Una persona que sirve. Ahora, fíjese bien, hermano, hay personas que son directamente, hermano, por la iglesia nombrados diáconos. La iglesia los nombra diáconos, hermano.
¿sí? ¿Por qué? Porque llenan los requisitos para un diaconado. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano. Hay creyentes, y muchas veces es una gran mayoría de creyentes, hermano, que aunque muchas veces no llenan algunos requisitos para ser un diácono, pero están haciendo el papel de diácono, hermanos. ¿Qué están haciendo? Sirven a la iglesia. Sirven a la iglesia en áreas, hermano, que muchas veces muchos no servimos o muchos no están sirviendo ahí. Pero están haciendo, hermano, un trabajo impresionante, un trabajo grande, pero hermano, no son diáconos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les gusta servir, porque tienen el don del servicio, hermano. Recuerde que el don del servicio es un don espiritual. No todos lo tenemos, no todos lo tienen. Pero ellos, hermano, se destacan por su servicio. No es un servicio, hermano, en una sola área. Les gusta estar ser serviciales en varias áreas. Sí, les gusta hacer varias cosas, hermano, sin que el pastor esté sobre de ellos. Ellos, hermano, ven la necesidad y lo hacen. Ahora, muchas veces, hermano, pues hay necesidad que el pastor lo sepa, ¿verdad? Pastor, oye, ¿cómo ves? Entonces, tienen el don de servicio, pero no son diáconos. Pero, hermano, vamos a ver ahora aquellas personas que la iglesia nombra como diáconos. Vamos ahí a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, hermano. Ve lo que dice. Hechos 6, 1 al 6. El nacimiento de este ministerio, hermano, lo ubicamos en esos pasajes. Hechos 6, versículos 1 al 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vimos, hermano, como cuando la iglesia primitiva, hermano, nació, estaba floreciendo, hermano, la gente se estaba convirtiendo, pero hubo hoy unos problemitas, hermanos. Sí, que las personas las viudas estaban siendo desatendidas, hermano. Porque como era mucha gente y los apóstoles eran pocos, hermanos, no se daban abasto. Entonces, hermano, las viudas de los griegos, o sea, hermano, personas, hermano, que habían nacido, judíos que habían nacido fuera, fuera de Jerusalén, pero eran judíos, hermano, que habitaban en otras partes, ¿sí? Recuerde que un griego, hermano, es todo aquel que está fuera de Jerusalén, se menciona como griego. Sus viudas, hermanos, estaban ahí, hermano, estaban ahí en Jerusalén, pero no eran nativos de Jerusalén. Entonces, pensaban, hermano, que por el hecho de no haber nacido en Jerusalén, estaban siendo como discriminados, como haciéndose a un lado, los hacían a un lado. Y por eso dijeron, no, entonces eso quiere decir que nada más porque las viudas de acá no son nativas de Jerusalén, las van a hacer a un lado y aquellos les van a dar prioridad. Y hubo hoy un problema, hermanos. Entonces dijeron los apóstoles, algo tenemos que hacer. Porque nos estamos descuidando por estar sirviendo en las cosas materiales. Entonces dice, entonces los 12, o sea, los apóstoles, hermano, convocaron a la multitud de los discípulos, dice, y dijeron, ¿saben qué, hermanos? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Cuando dice, hermano, no es justo, significa, hermano, que no es de provecho. De aquí no va a salir nada bueno, hermano, va a haber problemas. ¿Sí? No es justo. Dice que nosotros dejemos la palabra de Dios, hermano, porque, hermano, el apóstol, hermano, era el encargado de poner los fundamentos. Eso significa de enseñar la palabra de Dios, de enseñar lo que recibió del Señor Jesucristo, enseñarlo, hermano. Y créame, hermano, que cuando alguien que está enseñando la palabra de Dios está, hermano, metiéndose en las cosas materiales, sí se descuida, hermano, Si hay una falta, hermano, de atención. Entonces, dice, para servir las mesas. Entonces ellos dijeron, busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? Cuando hablo, hermano, de este trabajo significa de este ministerio, de este servicio, porque va a requerir trabajo, hermano. ¿Sí? Entonces dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa fue la solución. Hermano, ¿y dio resultado? Sí. Dice que agradó la propuesta, ¿a quién, hermano? A toda la multitud. Fíjese, hermano, que los discípulos no lo decidieron ellos, hermano. Ellos hubieran dicho, ¿sabe qué? Pues vamos a decidir nosotros. No vamos a tomar en cuenta a la gente porque, pues, para empezar, es pura gente inmadura que ni siquiera sabe. No.
Dice que ellos, hermano, lo comunicaron a la iglesia porque la iglesia iba a escoger sus diáconos, la iglesia. Agradó la propuesta a la multitud, dice, y eligieron a Esteban. Significa, hermano, que la iglesia eligieron a hombres de entre ellos. A Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, un hombre convertido al judaísmo, hermano, sí, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. La iglesia los eligió y los trajeron a los apóstoles. Dijeron, miren, estas personas son las que llenan los requisitos que ustedes nos dijeron, ¿sí? Varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y tienen buen testimonio. Los llevaron ante los apóstoles. Dice, hermanos, que los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Dice, quienes orando les impusieron las manos, ¿sí? Entonces, hermano, aquí la palabra del Señor dice que aquí nació este ministerio, hermanos, ¿sí? De el diaconado, hermano, por la necesidad que había del servicio, hermano, porque los apóstoles no se daban abasto. Entonces, hermano, pues aquí dice, ¿verdad? Dice, eran servidores de mesas con el fin de permitir que los apóstoles tuviesen más tiempo de atender los asuntos espirituales de la iglesia. Hermano, y estamos hablando de una iglesia grande, hermano, porque pues obviamente, hermano, pues hay iglesias pequeñas donde a lo mejor todavía, hermano, no hay la necesidad, pero un día, hermano, va a haber una necesidad porque la iglesia crece, hermanos. ¿Sí, hermana? Ahorita está diciendo que muchas veces discriminan a los que entran a la iglesia. Me acordé que pues yo aquí nací y todo, pero como mi esposo se enfermó, fuimos a la iglesia, pasó de la chance de ir a la iglesia más cerca para no batallar, por la de Dios que estaba ahí. Y empecé a ir, y cuando ya nos venimos, venía el hermano Ramiro, la hermana Carmen, la hermana Norma y yo, y era aniversario, pero ya habíamos venido. Entonces, te ponen aquí para tomarle la foto, y entonces hubo una hermana, y nunca lo había comentado, pero dijo, no, aquí se van a retratar nada más la de aquí, de la iglesia. Yo me sentí en casa porque pues aquí había nacido. Entonces la hermana dijo, no, que se pongan aquí, vengan, y yo me puse con la hermana Toby. Pero esa hermana no quería que porque yo era de aquí. Y dije, entre la que no te quise yo, porque apenas teníamos 3 años que había venido. Y siempre fuimos muchas personas que somos egoístas y demás, que no le damos la atención a los que no los tuvieron, porque venían los hermanos nuevos. Sí. Puede pasar, hermano. ¿Sí, hermano? Tenemos que estar, dice la palabra de Dios, astutos como la serpiente y sencillos como las palomas. Porque todos esos casos y todos esos eventos que se suscitan en el templo, muchas veces son en lugares de bendición, es de maldición. Y hay muchas personas nuevas, hay muchas personas recién convertidas, y nosotros estorbamos la obra de Dios, consciente, inconscientemente, pero la estorbamos. En una predicación el pastor Walter dice, hay 7 cosas que matan, y una de ellas es la ignorancia. Y eso que pasa es porque nos falta lectura, nos falta oración, en todos los sentidos de nuestra vida, en todas las áreas, hay problemas, hay dificultades. Siempre que va en lo personal, yo voy a dirigir, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, el enemigo usando a las personas, y muchas veces nos usa a nosotros mismos. Un pastor me dijo a mí, tienes que tener cuidado, hermano, porque muchas veces el enemigo va a usar a una persona que tú amas, que tú quieres. Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Puede ser tu madre. Y yo me quedé pensando, pues si no ando discutiendo con mi mamá, no ando peleando con mi mamá. Pero son cosas, o son artimañas que el enemigo usa para perturbar la obra. Y muchas veces nosotros, en el ejército le llaman trampas para bobos. Es algo tan sencillo que uno no lo ve. Sí. Sí, hermano, es cierto, es como ahorita menciona una palabra muy, muy atinada, que es cuidado. Es por la falta, hermano, de táctica en nuestras palabras, táctica para tratar a las personas, hermano. Y como es muy cierto, eso pasa, hermano, porque nos falta oración, nos falta lectura bíblica, ¿verdad? Y por eso muchas veces no hay táctica para tratar a las personas. Así es, hermano. Entonces, hermano, pero mire,
Gracias, Señor, hermanos, porque este ministerio, hermano, fue suplido y de luego, hermano, los diáconos tendrán que ser personas, como dice aquí la Biblia, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hermano, porque tienen que tener táctica para para que no pasara precisamente eso, hermano, ¿sí? Porque, hermanos, imagínense, era mucha gente, más de 3,000 personas. Para 7 diáconos, hermano, estaba pesada la cosa. Pero por eso, hermano, tienen que estar siempre llenos del Espíritu Santo, constantes en la oración y lectura bíblica, hermano, ¿sí? Entonces, qué importante es eso, hermano. Ok, entonces, hermano, volviendo aquí al estudio, dice el inciso B. Dice, posteriormente los vemos llevando responsabilidades, ¿verdad? Ahí, hermano, alguien que me lea, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, y Filipenses 1:1. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:13, hermanos? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Sí, hermano. 1 Timoteo 3:13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en fe en Cristo Jesús. Amén, hermana, amén. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, mira lo que dice el estudio, hermano. Dice, posteriormente, los vemos, o sea, estamos hablando de los diáconos, hermano. Los vemos, dice, llevando responsabilidad. Dice el estudio, hermano, que en esos últimos pasajes vemos a los diáconos, hermano, llevando responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad, según el versículo 3, hermano, que los diáconos están llevando? ¿Cuál es la responsabilidad que estas personas están llevando? Hay una responsabilidad, hermano. ¿Cuál es? Pues son varias cosas, pastor, que se pueden aplicar ahí, porque si es en lo material, es aprender todas las causas que puede hacer tanto en la construcción como en llevar a cabo que pueda hacer. Pues más que nada, lo que es material, preparación de algo, limpieza, no necesariamente que lo haga él, sino que tenga la amabilidad, tenga el amor y ser, es la palabra, ser humilde para llevar ese. Muy bien. Podemos ser, como se dice vulgarmente, déspotas. Muy bien. Muy bien, hermano. Fíjese. Dice, porque los que ejerzan bien, está hablando, hermano, la responsabilidad que esos hombres van a llevar es hermano, ejercer bien su diaconado. Van a hacer esas áreas materiales, hermano. Pero fíjese bien, cuando hablo de ejercer bien, hermano, significa, hermano, que no va a estar, hermano, de alguna manera, hermanos, dándole lata al pastor en cierto sentido, hermano. Significa, hermano, que él con humildad en algunas cosas, hermano, sí le va a preguntar al pastor, porque recuerda, hermano, un diácono no es el policía del pastor, pero sí es bueno, hermano, que comunique algunas cosas al pastor que son necesarias. Sí, hermano, es muy importante esto, que haga la comunión, hermano, en los dos oficiales. Pero él, hermano, está ejerciendo bien su diaconado, como la Biblia lo está diciendo. Él lo ejerce bien, hermano. Él es un hombre lleno del Espíritu Santo. Él es un hombre, hermano, humilde. Y dice la Biblia, hermano, cuando él tome bien esta responsabilidad, dice, él va a ganar para sí mismo, se le va a ganar, hermano, un grado honroso. ¿Sí? Un grado honroso. Dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una persona, hermano, que ejerce bien el diaconado, hermano, se gana, hermano, ¿sí? Un grado, hermano, de honra. Cuando habla de honra, hermano, significa, hermano, un grado de respeto. Se le va a respetar, ¿por qué? Porque es un buen diácono, ¿sí? Un honroso. Y dice la Biblia, y mucha confianza. ¿Y voy a decir algo, hermana? Confianza y respeto, porque él está trabajando bien, si los hermanos lo ven, ándale, y automáticamente lo respetan. claro. Lo obedecen. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Por eso dice, ganan para sí.
¿verdad? Por eso, hermano, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice que es necesario, hermano, que sea puesta a prueba primero. Los hermanos lo van a ver, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad? En versículo 13 dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, hermano, también va a ser un hombre que va a haber necesidades, hermano, a veces especiales, en que él también va a dedicarse en lo espiritual también. ¿Sí? Aunque es un hombre, hermano, que siempre va a estar metido a la palabra de Dios, pero va a haber muchas veces, hermano, necesidad en que también dedique, hermano, algo espiritual. Alguien que me lea Filipenses 1:1 nuevamente, hermano, por favor. ¿Qué dice Filipenses 1:1, hermano? Alguien que lo lea, por favor. Filipenses 1:1. ¿Alguien lo tiene, por favor, ahí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipo, a los obispos y diáconos. Gracias, hermano. Nuevamente, hermano, este pasaje, aunque ya lo vimos, pero vamos nuevamente a leerlo. Dice, Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo. Y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermano, Pablo está diciendo a todos los santos, a todos los hermanos de la iglesia, a todos aquellos que están separados del mundo para servir a Dios, a todos los creyentes. Pero dice, con los obispos y diáconos. Está, hermano, resaltando a los obispos y diáconos. Cuando habla, hermano, de un resalte, significa, hermano, a que tienen un grado honroso, hermanos. ¿Sí? Por eso aquí dice, debido a que el trabajo de servir concede respeto, admiración y cariño. Porque es un ministerio, hermano, en el que vamos a tratar con la gente. Sí, el diácono, hermano, va a tratar con la gente. Entonces, hermano, es bien necesario, bien importante, hermano, que el diácono siempre esté, hermano, en constante, hermano, comunión con Dios, hermano, lleno del Espíritu Santo, lleno de Biblia, lleno de oración. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, va a hacer cosas que, créame, hermano, que muchas veces la gente no va a estar de acuerdo en eso que se está haciendo, pero él lo hace, hermano, por amor a Dios, porque así deben ser las cosas. Pero, hermano, pues muchas veces, pues, a ver, ¿cómo usar la palabra? A veces, hermano, pues no siempre las cosas nos gustan, hermano, aunque la persona lo hace bien, pero no siempre nos gustan, hermano, ¿verdad? Pero el hermano hace con amor las cosas. Por eso es la persona, hermano, que siempre debe de estar en comunión con Dios, ¿sí? Y lleno de Espíritu Santo. ¿Sí, hermana? Sí, hermano. Los diáconos deben de ser que les guste ser diáconos, para que todo lo que hagan lo hagan con amor. Ándale. Porque muchas veces ponen a los diáconos y pues no les gusta, y no les de mala gana, no vienen, y se tienen que hacer esto y no lo hacen. Exacto. Sí, sí. Entonces tiene que tener mucho amor para con Dios y para su trabajo que libre de tener. Claro, exacto. Exactamente, ¿verdad? Por eso, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Debido a que el trabajo de servir, o sea, es decir, diácono, concede respeto, admiración y cariño. O sea, se admira un diácono así. Muy bien, hermano. Entonces, ahora vamos a ver, hermano, los requisitos de estos dos oficiales, ¿sí? Vamos a ver los requisitos. Primeramente, hermano, vamos a ver ahí pastores. Vamos ahora a pasarnos, hermano, a los requisitos. Vamos a ver, hermano, ahí 1 Timoteo 3:1. Vamos a ver ahí, hermanos, a ver de los requisitos. Aunque, hermano, en otros estudios ya hemos hablado, hermano, de los requisitos, pero aquí ese estudio nos lo está pidiendo, hermano. 1 Timoteo 3:1, hermanos. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí, hermano. Primeramente vamos con los pastores, hermano. Recuerda, hermano, que estamos hablando acerca de los oficiales de la iglesia y estamos ampliándonos, hermano, en el ministerio de el oficial, que es el pastor primeramente. 1 Timoteo 3:1, hermanos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora vamos a ir, hermano, al siguiente, que es Tito. Tito 5, Tito 1, versículo 5 al 9. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Ve lo que dice, hermano. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, hermanos, mire, ahí en Timoteo también se mencionan casi los mismos requisitos, ¿verdad? Son dos pasajes, hermano, en los que se mencionan los requisitos, hermano, del obispo, del pastor. Primeramente, hermanos, la palabra, ahí en el estudio, hermano, está la palabra irreprensible, ¿sí? Recuerda, hermano, estamos ahora viendo los requisitos de los oficiales. Hermana Amalia, para usted, ¿qué significa la palabra irreprensible, hermana? Irreprensible. ¿Qué es para usted la palabra irreprensible, hermana? Pues es una persona que recta, que no la reprenden, no la motiva a que la reprendan. Ok, muy bien, hermana, muy bien. ¿Cree usted, hermana, que sea una persona perfecta? Algo parecido. ¿Verdad? Sí, perfecta o entrenadito no perfecta. Ándele, exactamente, ¿verdad? Es una persona, hermano, que se esfuerza por practicar la rectitud, pero no es perfecta, ¿verdad? Entonces, irreprensible, hermano, es una persona, hermanos, que no se le está señalando, hermano, ¿sí? Es una persona que no, como dice por ahí, ¿verdad? Que no tiene cola que le pisen, ¿sí, hermanos? Ahora, no es perfecto, pero se está, hermano, esforzando, hermano, porque no lo señalen. Es irreprensible, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, por eso, hermanos, el oficial, el pastorado, hermano, es una posición bastante, hermanos, delicada, ¿sí? No estamos hablando, hermano, de personas tanto oficiales, pastores o diáconos perfectos, pero hay requisitos, hermano. Irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, nunca haber sido divorciado, hermano. O sea, o que no haya tenido otras mujeres. Fíjese, hermano, cuando habla de una sola mujer, hay muchos que piensan, hermano, que por ejemplo, la Biblia dice, hermano, que el que está en Cristo nueva criatura es, hermano, correcto. Hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermano, y ya llegamos a los caminos de Dios, hermanos, pues obviamente, pues ya, hermano, la palabra de Dios nos da luz para saber hacer bien las cosas. Entonces, yo, hermano, ahora yo tengo a mi esposa, me caso y pues con ella me quedo siempre, hermano. Pero hay muchos que piensan, hermano, que en el pasado no importa, ¿verdad? Sí, el pasado, pues tuviste varias esposas, tuviste hijos por allá, pero como ahora el Señor te encontró así, pues así quédate y ya puedes ser un pastor. No, hermanos, no, porque ya estuvo con otras mujeres antes, hermano. ¿Sí? Ya estuvo con otras mujeres, ya tuvo hijos con otras mujeres, hermano. Entonces, no puede ser, hermano, a lo mejor un buen maestro, puede predicar la palabra del Señor, hermano, ¿cómo no? Pero un pastor, hermano, no está bien, no llena ese requisito porque dice marido de una sola mujer. Está hablando, hermano, de que se unió solamente con una mujer, hermano, ¿sí? Cuando habla de marido es que solamente tuvo unión con una sola mujer, hermano. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pastor, fíjese que sí, tiene que ver mucho eso porque el hermano este, para el cual estamos estudiando, él sí tuvo familia antes de que él pudiera ese cargo. Entonces, había problemas, porque había que visitar, había que dar dinero a los hijos, que no eran de la esposa que él tenía. Entonces, no sé por qué motivo, por qué lo hizo. Está bien querer servir a la obra de Dios, pero uno debe ser consciente que la palabra dice, marido no solamente. Claro. Y no he tenido anteriormente algo que ver. Sí. Porque sí, es cierto, como dicen muchos discípulos, lo recalcan, es que nueva criatura somos en Cristo. Pero ¿qué los problemas que le hacen? Sí, por eso, hermano, puede ser, hermano, otro creyente, o sea, otra posición, maestro, un predicador, director, hermano, así, pero pastor no, hermano, ¿sí? ¿Sí, hermana? Yo otra vez estaba hablando de una persona de la palabra de Dios y le comenté pues, que no, la persona no debe de casarse con otra persona solamente cuando ya sea muerto el esposo o la esposa. Y entonces me dijo,
dijo, pero pues en la Biblia hay los Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? David, ¿cuántas mujeres tuvo? Y no sé qué más tantas mujeres. Le digo, es que ellos antes vivían bajo la ley y otros ahora estamos bajo la gracia. Sí, hermano. Vino Jesucristo, Ajá. y ya es diferente, no es como antes. Sí, no, sí, y aún hermano, en este caso de casarse, pues hay casos muy especiales, ¿verdad? Pero en cuanto al pastorado, hermano, pues sí, definitivamente no. ¿Sí, hermano? Respecto, por decir, un misionero, en una vida que una familia atrás, y ahora ya tiene dinero y tiene otra familia acá. Así sí hay. Sí, hermano, sí, lo que pasa es que el pastorado, hermano, sí es una posición delicada, pero, hermano, a un misionero, hermano, no quiero decir, hermano, que está correcto, pero pues, hermano, en el mundo pasaron muchas cosas, pero ahora, hermano, él ya se convirtió a Cristo, ¿verdad? Está arrepentido, hermanos, y bueno, ya está haciendo las cosas bien, pero ahí también depende, hermano, depende de la iglesia, ¿verdad? La iglesia cómo ve esto, la iglesia, independiente cómo ve esto, si lo mandan como pastor, pues bueno, ellos saben, ¿verdad, hermano? Pero en cuanto a ser pastor, hermano, sí no, el pastor sí debe ser con una sola mujer. Entonces, hermano, ahí dice, ¿verdad? Maridos de una sola mujer, aquí dice, es necesario, ¿verdad? Aquí dice, marido de una sola mujer, significa, hermano, que haya sido unido con una sola mujer. Sí, hermana. También en el pastorado, actualmente hay pastores divorciados. O sea, en su segundo matrimonio ya son pastores y en muchas denominaciones pues los aceptan. Pero bíblicamente no debería de ser así. Ándale. Sí, no está correcto, hermanos. Es triste, hermano, pero la persona, pues, es un buen hermano, predica bien la palabra de Dios, enseña bien, tiene carisma, hermanos, trata bien a la gente, pero, hermano, si falla en este punto, no debe de ser, hermano, ¿verdad? Aunque se le rompa el corazón al hermano, ¿verdad? Pero, lo siento, pero pastor no puede ser, porque, ¿verdad? Es más, hasta él mismo, hermano, debe decir, no, yo no, yo quedo exento de esto, porque yo no puedo ser pastor, él mismo debe decirlo, hermano. Ok, hermano, nunca haber sido divorciado, sobrio, hermano. Otro requisito, ¿qué es la sobriedad, hermanos? La sobriedad, ¿qué es la sobriedad, hermano? Me parece que no de tomando, ¿no? Ándale, ándale, es un ejemplo, hermano, de lo contrario a ebrio, ¿verdad? Es un sobrio, hermano, es una persona, hermanos, que como no está ebrio, se puede decir sobrio, hermano, está hablando de una persona, hermano, que tiene un carácter calmado y por ser calmado va a actuar con prudencia, va a hacer las cosas bien, hermano, ¿sí? Como cuando dicen, a ver, sóplame, ¿verdad? En caso de los que están borrachitos, a ver, sóplame, a ver, haz un 4, no, pues te caes, no sabes, es un 4, no andas bien. Bueno, entonces, hermano, lo contrario es sobrio, que está calmado, tranquilo, y por esa razón, hermano, va a actuar bien, va a actuar moderado, va a hacer las cosas bien, sobrio. Prudente, hermanos. ¿Qué es, hermano, cuando habla de prudencia, hermanos? Bueno, en ese caso, pastor, es como poniendo de ejemplo en este caso a nuestro Felipe. Siempre que iba a visitar a alguien, siempre llevaba acompañado a alguien más para poder ir. Eso es prudencia, para no ir a ese lugar donde está una mujer sola. O si es un matrimonio, bueno, ya no hay problema, pero si está sola la mujer, lo mismo a una hermana, no puede ir a visitar a un hermano, porque está solo de las cosas. Esa es prudencia. Sí, André, una persona prudente o ese requisito para el pastorado, hermano, es actuar con cuidado, hermano, ¿sí? Él va a hacer las cosas con mucho cuidado, hermano, ¿sí? Y esto sabemos, hermano, que eso es bastante amplio, hermano, ¿sí? Entonces, prudente es actuar con cuidado, hermano. Decoroso, hermanos. Es otro requisito para el pastorado, hermano, decoroso. Ahora, hermano, en este punto, pues el pastor es el que se le pide más ser decoroso, pero hermano, todos los creyentes deberíamos ser decorosos, pero en el pastorado es más. Hermano Ramiro, ¿qué es decoroso, hermano? ¿Manda, hermano? Ándele. Y un punto para cuidar bien la reputación, ¿cuál podría ser, hermano? Pues que sea honesto, que sea serio. Ándele. ¿Sí, hermano?
Ujú. Ándele. Decoroso es respetuoso, hermano, ¿sí? Es una persona, hermano, que va a ser respetuoso y desde luego, hermano, eso también es bastante amplio, pero ese es el principio. Una persona decorosa es una persona que va a actuar con respeto, respetuoso. Ahora fíjese bien, hermano, por eso son requisitos para el pastorado, pero comienza siempre diciendo irreprensible, porque aguas, está diciendo, mira, la persona que en el obispado no va a ser perfecto, pero que no les esté señalando. ¿Quiere decir, hermano, que el pastor siempre va a ser respetuoso? No, de repente, hermano, va a ser en un momento irrespetuoso. Porque a lo mejor, hermano, pues anda descuidado o algo pasó y no se fijó y actuó sin respeto de pronto, hermanos, ¿eh? Eso significa, hermano, eso significa que no va a ser pastor, no, pero sí dice la Biblia, aguas, porque tú tienes que ser ejemplo de respeto a los fieles. Por eso dice la Biblia, sé ejemplo a los fieles, hermano, ¿sí? Entonces, decoroso. También hablo, hermano, de hospedador. ¿Qué significa esto, hermano? El pastor debe de ser hospedador. Porque cuando viene alguna persona podamos llevarlo a la casa, hospedarlo si no tiene que quedarse, ver su necesidad. Es como cuando yo llegué aquí por primera vez también, o sea, no necesariamente es que se quede hospedar en tu casa, es la manera que la iglesia recibe a un nuevo miembro, a una nueva visita, es cómo uno se siente cuando llega a un lugar nuevo. Muy bien, ¿sí, hermano? Debe asistir a las personas que están en su casa, tienen que ser bienvenidas, es una manera de una forma de personalidad. Muy bien, hermano. No necesariamente, hermano, es que yo lo voy a hospedar en mi casa, aunque sí, hermano, dice que el pastor, o sea, si yo tengo como hospedar en mi casa, hermano, yo soy el principal, el que lo voy a hospedar en mi casa, pero si no tengo espacio, hermano, yo voy a buscar la manera de que él esté cómodo, o que la hermana o la familia estén cómodos, hermano, ¿sí? El pastor, hermano. Aunque otros hermanos pueden tomar la iniciativa, pero la principal iniciativa la debe tomar el pastor. Él va a buscar la manera en que una familia se hospede o un joven se hospede. Y también, hermanos, él debe tomar la iniciativa de invitarlos, hermano, a su casa o invitarlos a comer en una fondita, en un restaurante. Él debe tomar la iniciativa, hermanos, ¿sí? Por eso, hermanos, dice la Biblia que él debe de ser hospedador, hermanos, ¿sí? Apto para enseñar. ¿A qué se refiere esto, hermano Francisco? Apto para enseñar. Que sea un buen maestro, que tenga el don, pues hay muchos maestros, pero la verdad no entienden bien. Ajá. Y un buen maestro apto para enseñar es el don que Dios le da, que tiene facilidad de palabra, que lo que dice las personas lo entienden, lo asimilan como lo estoy diciendo. Ándele. Apto para enseñar, ¿sí, hermano? Sí, que el principal objetivo sea que el beneficio del oyente, que el oyente crezca, que el oyente aprenda. Ándale, es que esté, hermano, que esté capacitado para dar una enseñanza. Por eso dice la Biblia, ahí en Timoteo, no un neófito. Un neófito, hermano, es un recién convertido, ¿verdad? Que, hermano, mire, una persona cuando se convierte, Dios le da los dones, hermano, ¿sí? Y uno de esos dones es el don de la enseñanza. Pero muchas veces, hermano, un recién convertido, hermano, sabe explicar bien la palabra de Dios. Pero muchas de las veces, hermano, si la iglesia dice, híjoles, pues él puede ser un pastor porque enseña re bien la palabra de Dios, aguas, porque muchas veces ellos llegan a inflarse, llegan a ensoberbecerse porque son recién creyentes. Entonces, hermano, dice la Biblia, no un neófito. Significa que aunque él sabe enseñar bien la palabra de Dios, aunque él sabe explicar bien la palabra de Dios, pero como tiene poco en el evangelio, no puede ser un pastor. ¿Sí? Por eso dice, no un neófito. Entonces dice la Biblia que él debe estar, hermano, apto para enseñar, ¿sí? También se refiere, hermano, a cuando dice apto para enseñar, que tenga tiempo, hermano, tenga tiempo en la práctica para que él pueda enseñar con el ejemplo, hermano. Porque un pastor, ¿cómo va a enseñar cosas que no ha vivido, hermano? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a enseñar cosas, hermano, a enseñarles cosas, pero yo no las he practicado? Fíjese bien, hermano, el instituto no hace los pastores. El instituto, hermano, son herramientas, hermanos, para que el pastor esté mejor preparado. Pero, hermano, el instituto no hace pastores. Muchos cuando salen del instituto, hermano, salen con mucha teoría, pero no tienen nada de práctica casi, hermano. No tienen práctica. Entonces, hermano, por eso dice no un neófito. Entonces, hermano, tiene que ser apto para enseñar.
no vicioso, hermanos. ¿Qué significa eso, hermano? No vicioso. Que no fume, no come, no eche droga, nada. Esos son los vicios. En amor, o sea, No, pero uno que anda en el mundo porque no va a ser pastor. Pero el vicio conlleva muchas cosas, en todos los aspectos. Cualquier cosa que en exceso es daño, pues cualquier cosa en exceso es un vicio. La coca, el café, perdón, pero yo sé que el café, pues, en lo personal a mí me gusta cuando hace frío, pero estar tomando café es un vicio. No reconocerlo es un vicio. Entonces, ese es un vicio, no precisamente tomar, fumar, drogarse. Sí. Ese es el vicio. Hay muchos, hermano. Está eso, está tecnología, está muchas veces, a veces, hermano, a veces deporte, a veces vicios como, por ejemplo, cosas como algo personal, hermano, que nos gusta muchas cosas. Hay muchas cosas, es muy amplio, hermano, pero aquí donde se refiere a no vicioso, también es parte de eso, pero se refiere, hermano, a que él no tenga un dominio propio para decir, no, es que esto me está controlando, ¿sí? Esto que tengo aquí me está controlando. Entonces, si un hombre, hermano, esas cosas lo controlan y no puede vivir sin ellas, hermano, no puede ser apto, hermano, porque no es dueño de sí mismo, porque no tiene dominio propio, hermano, sí, porque nos controla las cosas, nos controla la tecnología, nos controlan bebidas, nos controlan comidas, hermano. Entonces, a eso se refiere no vicioso, que uno tenga el control, hermano, de que esas cosas cuando yo voy a decir, lo dejo o ya no lo voy a practicar, o moderadamente uno tiene el control. Entonces, hermano, a eso se refiere que no caigamos en esos vicios, hermano, no vicioso. El pastor, hermano, es el principal, por eso aquí la palabra del Señor lo está diciendo como un requisito para el pastor, hermano, ¿sí? Ok, no pendenciero, hermanos. No peleonero, hermano, ¿sí? Ahora fíjese bien, hermano, cuando habla no pendenciero, hermano, significa que no, hermano, que no practique las peleas, o que muchas veces, hermano, mire, cuando habla de pendenciero no significa muchas veces que él mismo lo va a vivir, sino que él también no esté de acuerdo en estas cosas. ¿Por qué pastores, hermano, que encienden fuegos, que les gusta ser pendencieros, que les gusta ver las peleas, que les gusta promover, hermano, las discordias? Y muchas veces comienza con él mismo. No pendenciero, no seas peleonero. Aguas con esto, ¿sí? No codicioso, hermano. pues que no quiera hacer dinero o tener mucho dinero y deja las cosas de Dios. Ándele, exactamente, ¿verdad? Que no caiga, hermano, en los afanes, ¿verdad? Porque muchas veces codicia cosas, hermano, que no son importantes y descuida las cosas de Dios, ¿sí, hermano? Aquí dice que no quiera vivir bien, no significa eso, porque dice no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, lo que dice es que no quiera hacer las cosas, que no quiera enriquecerse de una manera deshonesto, ándele. No dice que no quiera vivir bien, no ándele. quiera trabajar, no quiera ganar su dinero. Claro. Y, ándele, y siempre y cuando pues no descuide las cosas del Señor importantes, hermano, ¿verdad? Amable, hermano, significa tranquilo, pues dulce, hermano, ¿verdad? Amable. También apacible, no avaro, hermanos, que gobierne bien su casa, también es importante, hermano, es un requisito para el pastorado, que gobierne bien su casa. No un neófito, hermano, un pastor no debe de ser un recién convertido, no debe ser soberbio, hermanos, ¿verdad? Porque, hermano, como muchos cuando ya están en el pastorado y tienen ya tiempo en el pastorado, hermanos, se hacen soberbios. Hermanos, el pastor debe tener mucho cuidado con esto. Hermanos, es muy fácil, si un pastor se descuida, caer, hermano, en la soberbia, creerse más que los demás. Hermanos, a mí me gustan mucho las conferencias, me gusta ver conferencias y porque hay conferencias muy buenas. Muchas veces, hermano, lo que yo personalmente, hermano, yo estoy muy bien de acuerdo, es que cuando hacen conferencias siempre invitan a los mismos, hermano. Mire, hay tantos pastores tan buenos, hermano. Pastores ya ancianos, o sea, de vida anciana, hermano, en muchas iglesias de México, hermano, de buen testimonio, pero siempre invitan a los mismos, hermano, siempre los mismos. Y yo le digo a mi esposa, le digo, deben tener cuidado porque esto muchas veces daña a los predicadores. Porque ya los ven como que, la eminencia, porque a todas las conferencias los invitan. Y siempre son los mismos. Hermano, uno debe tener cuidado porque es muy fácil, hermano, caer en la soberbia, hermano.
Hay muchos pastores muy de buen testimonio, hermano, que ni siquiera pues son reconocidos, ¿verdad? Y los conocemos. Viven bien su vida, son esforzados, pero ellos no los invitan. Invitan más a los de renombre. Aguas, porque hermano, esos se inflan, hermano, y hermano, ya allá cuando vienen, ya hasta quieren que les besen la mano. No debe de ser así, hermano. Entonces, aguas, el pastor debe tener mucho cuidado de no ser, hermano, soberbio, no creerse más que los demás. No iracundo, hermano, sí, que no sea enojón, hermano, sí. Esto no significa, hermano, que no se enoje de vez en cuando, hermano, pues tampoco, ¿verdad? Pero, hermano, no debe ser enrabiado, hermano, no debe enojarse, hermano, tan fácilmente. Debe de ser, hermano, amante de lo bueno, que ame las cosas buenas, hermano, sí, que ame la justicia, justo, santo, hermano. Un pastor debe de ser separado del mundo, hermano, sí, separado del mundo para servir a Dios. Debe de ser santo, hermano, ¿sí? No involucrado en las cosas del mundo, hermano, ¿sí? Y dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo es lo que estamos hablando, hermano, que tenga dominio propio, hermano. Que no lo dominen tan fácil las cosas seculares, hermanos. Y retenedor de la palabra fiel. Como dice aquí en Tito, hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñado, hermano, que no cambie nada, que así como se enseñó la palabra, hermanos, la palabra desde el principio, así la debe de estar enseñando. ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso, hermano, nuestra iglesia es bautista fundamental, porque creemos en los fundamentos bíblicos, y el pastor, hermano, que esté en una iglesia fundamental, debe predicar la misma palabra que se ha predicado siempre, hermano, sin cambiarla, hermanos. ¿Sí? Sí, hermano. Muchas veces hay pastores que son fundamentales independientes y no llevan a sana doctrina. Y yo le doy muchas gracias a Dios por haberme puesto aquí, primero con el pastor Juan Ramos, que pues era bien enético, pero a nosotros nos faltó al respeto y nos decía nada, ni invitaba, ni nada. Y después el pastor Felipe. Y yo le agradezco mucho de eso que ellos tenían la sana doctrina. Y por eso nosotros aprendimos, ya escuchamos a otros pastores y no, eso no es. Ándale, exactamente. Y uno luego se da cuenta que ya no hacen a uno como el ser tonto, porque ya muchos años se nos dieron la sana doctrina y nosotros vamos a otra iglesia y oímos todo eso y decimos, no. Eso no es verdad, sí, así es. Sí, así es, hermano, así es. Es cierto que la iglesia tenga el nombre de fundamental, hermano, cuando usted viene de una buena enseñanza, aunque va de visita, hermano, no necesariamente que usted la visita y usted dice, caray, esto como que no está bien. Esto que se ve, esto que se enseña como que no está correcto, ¿verdad? O sea, uno inmediatamente lo sabe, hermano. ¿Por qué? Porque le enseñó, hermano, un siervo que es retenedor de la palabra, hermano, ¿sí? Cuando habla de retener significa, hermano, que él conserva la sana enseñanza, hermano, ¿sí? Por ejemplo, acá en la calle Sexta, hermano, hay una iglesia, ya todos sabemos cuál es, iglesia bautista, hermano. Antes se decía conservadora, pero ahora, hermano, ya le taparon conservadora, nada más es iglesia bautista. ¿Por qué? Porque la palabra conservar, hermano, tiene peso la palabra conservadora. Significa, hermano, que conserva, hermano, la palabra como ha sido enseñada. Pero ellos dicen, no, ahora ya hay que reformar la palabra. Ahora ya son reformadores, hermano, ¿eh? Ya son reformadores. Entonces, hermano, es triste, pero eso está pasando, hermano. Y luego también en las conferencias, hermano, ya ve que uno ve cosas que uno no cree de los cristianos que dan. Nos pasó cuando fuimos ahora a las conferencias, que dejamos fuera a los niños, no porque nos hablaban, los dejaban en se consiguieron boletos para darles los lonches a los niños que se quedaron afuera en el parque ahí con el chofer, porque no hay que nos cuidar, porque no pagaron. Sí, hermana. Las hermanas tampoco. Sí, esos son errores de organización, hermano. Son errores porque se organizan mal. Son errores de organización, ¿verdad? Bien, hermano. Pues ahora, hermano, vamos a pasar, hermano, para terminar el estudio a los diáconos. Vamos a 1 Timoteo 3, 8 al 13. Hermano, ¿ya tracito? 1 Timoteo 3, 8 al 13. Vea lo que dice, hermano. 1 de Timoteo
capítulo 3, versículos 8 al 13. Va lo que dice, hermano. Dice, los diáconos asimismo deben de ser. Ahora vámonos a los diáconos, hermano. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice la Biblia, hermanos, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice, hermanos, los requisitos de los diáconos honestos, hermano. ¿Sí? ¿Qué es una persona honesta, hermanos? Hermana Brenda, para usted, ¿qué es una persona honesta, hermano? Una persona que tiene buen testimonio, que siempre se ha conducido de una manera recta. Muy bien. Que se le puede confiar algo, ¿verdad, hermana? Es honesto. Así es, hermano, ¿verdad? Por eso, hermano, aquí está hablando de los diáconos, ¿verdad? También honesto, tiene que ser honesto, hermano, porque va a llevar a su cargo cosas materiales y muchas veces, hermano, va a haber un punto en el que pueda administrar cierta cantidad o a lo mejor él no, pero va a organizar eso. Entonces, hermano, tiene que ser honesto, hermano, ¿sí? Sin doblez. ¿A qué significa, hermano, sin doblez? Sí, hermana. Siempre está firme en sus convicciones, porque siempre es una sola persona y no se da la vuelta y ya está pensando de diferentes personas, se deje manipular o guiar por otras personas. Ándele. Exactamente. Que tenga la palabra firme, hermano, sí, que no se deje manipular por otro, es sin doblez, es firme en lo que dice, hermano. Dice una cosa y luego está diciendo otra, ¿sí, hermano? Firmes convicciones, así es, hermano, firmes convicciones, sin doblez. No vicioso, igual. También, hermano, sí, que sea dueño de sí mismo, que tenga el carácter, hermano, de decir, bueno, yo puedo estar haciendo esto, pero no voy a caer en un vicio, sí. No codicioso, igual, hermanos. Fieles también, debe ser fieles, o sea, hermano, que ellos son fieles a Dios, ellos están dispuestos siempre al servicio, hay mucha disposición en ellos. Dice, con una sola esposa honesta, o sea, su esposa no calumniadora, sobre y fiel, ¿verdad? Desde luego, hermano, pues como son hombres, hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pues, hermano, por consiguiente, la pareja sí va a ser una pareja que lo va a apoyar, hermano, en su ministerio. Por eso ahí dice, ¿verdad? Las mujeres, asimismo, no se refiere a diácona, se refiere a la esposa del diácono. Asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Maridos de una sola mujer, o sea, nunca haber sido, hermano, divorciados, ¿sí? Entonces, el que es diácono, hermano, también debe tener ese buen testimonio de una sola mujer, hermanos. Y que gobiernen bien a sus hijos. También, hermanos, son requisitos, pues, importantes, también, hermano, para el diaconado. Ahora, fíjese, hermano, como le repito, hay hombres, hermano, que aunque no llenan estos requisitos, pero están haciendo, hermano, el papel de diáconos, hermano, No son nombrados como diáconos, pero están sirviendo. Significa, hermano, que le vamos a decir, hermano, usted no haga ese servicio porque eso es para un diácono, usted no lo debe de hacer. Porque usted ya está pasando, usted ya está sirviendo mucho, eso es solamente para el diácono. Le vamos a decir así, hermano. Pues no, hermano, al contrario, hermano. Yo que todos deberíamos de ser así, serviciales, servir. Pero, hermano, en un determinado momento, hermanos, sí se va a nombrar un diácono. En determinado momento, hermanos, se nombra diácono, vámonos a los requisitos, hermanos. ¿Sí? Sí, hermano. Es que un diácono sería permanente. Y el hermano o la hermana lo hace por algo que no es de acuerdo a que no lo tengan que hacer. Ni existe un diácono porque a veces no lo va a poder hacer el hermano o la hermana. Entonces, por eso está el diácono. Claro, aun cuando, por ejemplo, si se van a hacer algunos servicios, algunas cosas, y hay un diácono, hermano, entonces sí es bueno que el diácono esté al pendiente de eso, ¿verdad? Porque a lo mejor los hermanos, pues, por la emoción, por el deseo de hacerlo, a lo mejor no es la manera de hacerlo, o no es el momento, o no, entonces el diácono debe estar al pendiente de eso, hermano, ¿sí? Debe estar observando eso, ¿sí, hermano? Y también menciona, pastor, que el diácono debe ser puesto a prueba, o sea, que sí se puede visitar y poder ahora. Sí, claro. Sí, el diácono, hermano, pues, la iglesia puede decir, pues vamos a poner un diácono de tanto tiempo, ¿verdad? De tantos meses, o un año, 2 años. Y ya después de ahí, ya vemos si se nombra o se quita. Bienvenida, puede tomar asiento. Bienvenida. Ahí. Ok, hermanos, entonces, así es, ¿verdad? Que gobiernen bien a sus hijos. Perfecto, hermanos.
Bien, hermano, entonces, y también fieles. Entonces, hermano, esos son los requisitos del diácono, ¿verdad? Vamos a ver la conclusión, hermano. Dice, conclusión. Dice, como podemos ver, las indicaciones de gobierno y liderazgo de la iglesia son específicas y claras, ¿sí? Entonces, hermano, dice, las indicaciones, hermano, son muy claras, los requisitos son claros. Dice, no podemos alterar nada de lo que está escrito. Dice, pues el criterio de los hombres echa a perder lo que Dios en su sabiduría ordenó. Cuando habla de criterio de los hombres, significa, hermanos, a que las formas en que muchos pastores o muchos hombres quieren hacer las cosas, y muchas veces, hermano, en su mejor intento, no son de acuerdo a lo que Dios está ordenando, hermano, y por eso muchas veces se echa a perder las cosas. Debe de ser todo, hermano, como dice la palabra de Dios, como se basa en la Biblia, hermanos. Bien, hermanos, ¿alguien se aprendió el versículo de memoria que es Hebreos 13, 17, hermanos? ¿Alguien se lo aprendió? Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, hermanos. ¿No, hermano? ¿Hermano, me echaste? A ver, hermano, dígalo, hermano. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos vean vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Con alegría y no. Para que lo hagan con alegría, ajá. Para que lo hagan con alegría y no. Con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ajá. Hebreos 13, 17. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más lo aprendió, hermanos? ¿No, hermanos? A ver, hermana. Ok. No, eso no. Esto no gusta mucho, hermanos. No, hermanos, hay que aprenderlo de memoria el versículo, hermanos, ¿sí? Vamos ahí, por favor, ahí, Hebreos 13, 7. 13, 17, hermanos. Vamos a decir el versículo, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Otra vez, hermanos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Amén, hermanos. Traten de grabarlo de memoria, hermano. Y miren, la próxima semana lo vamos a preguntar, porque el siguiente estudio, hermano, es algo parecido también, ¿sí? La próxima semana vamos a continuar, hermanos, ahora con el estudio titulado La Iglesia y sus pastores, hermanos, ¿sí? La próxima semana vamos a continuar. Hermano, lleven su hojita y métanla allí en su folder donde llevan, hermano, todas sus hojitas de los estudios. Que Dios les bendiga, hermanos. Aquí terminamos la escuela dominical. Ay, disculpen que me pasé